Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios por nuestros hermanos que se conectan a través de las diferentes redes sociales. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema importante que son puertas múltiples de entrada a los demonios o demoníacas. Y es un tema de suma importancia, por lo cual pido por favor que tomen la seriedad que corresponde y que cada una de esas puertas que vamos a estar viendo, pues bueno, si nosotros hemos caído en algún error de esos, pues bueno, vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a ser libres y que, pues bueno, en esta tarde Dios pueda hacer algo importante en nuestras vidas, amén. Que nos libere, que rompe cadenas, que rompa todas aquellas cosas que, pues bueno, no están bien en nuestra vida y que impide que nosotros podamos caminar bien en Cristo. Así de que en el nombre de Jesús, pues vamos a iniciar y para ello pues abrimos nuestras Biblias, como bien les dije, 1 Pedro 5 del 6 al 10. Amén. Y dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Amantísimo Rey, te damos gracias. Eres maravilloso, eres precioso. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias. Aleluya. Entonces, vamos a mencionar el día de hoy, pues, algunas puertas que constantemente abrimos, estando conscientes o inconscientes. Lo hacemos como ciertas... Se nos hace fácil abrirlas y muchas veces no dimensionamos el peligro, no dimensionamos hasta dónde nos puede llevar el abrir esa puerta. La Escritura nos exhorta que debemos de estar cuidando nuestra vida siempre. Debemos de estar resistiendo al diablo con temor y temblor. Debemos de permanecer firme en la roca que es Cristo. Si nosotros nos mantenemos firmes, el enemigo, por más de que llegue o que trate de atacar nuestra vida, no podrá hacernos nada si nosotros tenemos esas puertas cerradas. Amén. Recuerde que para poder entrar el diablo en nuestras vidas o algunos demonios en algunas áreas, ellos necesitan permisos, necesitan derechos legales. Y esos derechos legales simplemente se abren con una llave, que usted diga sí o que usted diga no. Se cierran ahí o se abre. Amén. Muy bien, entonces la primer puerta que muy comúnmente conocemos es la puerta de las maldiciones generacionales. Amén. Esa es una puerta que todo cristiano conoce, aunque las conoce muchas veces caminamos dentro del cristianismo o dentro de nuestra vida cristiana y no hemos aprendido a ser libres de algunas maldiciones que nuestros padres nos heredaron, porque nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho cómo ser libres. Nosotros tenemos que liberarnos, tenemos que echar fuera a todas esas maldiciones o esos espíritus que están frenando nuestro crecimiento o nuestra vida en Cristo. Amén. Y Éxodo 20, del 4 al 6, nos habla de una manera tan clara, porque ahí nos dice claramente que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, a mí me gusta medir cada generación en un promedio de 40 años, pero usted lo puede poner en el promedio de vida, que son 60, 70 años. Si usted lo aplica así, pues aumenta. Yo lo pongo en 40 para tomar una media. Entonces, si yo tomo 4 generaciones, son 160 años. Quiere decir que estos son los años que se ve afectada toda una familia. Nosotros afectamos a nuestros hijos. La primera generación somos nosotros, luego vienen nuestros hijos, luego vienen nuestros nietos y luego vienen nuestros bisnietos. Amén. Entonces, ellos están siendo afectados, pero si ellos no rompen con estas maldiciones, esas maldiciones se siguen arrastrando encadenados. Amén.
Entonces, nosotros tenemos la virtud o el privilegio de que hemos conocido a Jesús. Y como conocemos a Jesús, entonces Juan 8:32 y 36 dice claramente: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La Escritura nos habla en Isaías y dice claramente que a causa de la unción todo yugo se rompe. Jesús dice en Mateo 11:28: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. El descanso te da libertad, el descanso te da esa confianza de que tú te puedes acercar a Dios, y Dios quita todas esas maldiciones que tus padres impusieron en tu vida y tú a lo mejor no te diste cuenta. Amén. A lo mejor antes de que tú nacieras te maldijeron diciendo: no, yo no quiero que nazca, yo la verdad necesito abortar a mi hijo, necesito abortar a mi hija. Y tú naciste de una u otra forma, por más que peleó la mamá, por más de que peleó el papá, tú naciste. Entonces, desde el momento en que estuvieron negándote la oportunidad de vivir, desde ahí se siembra un demonio para hacerte la vida complicada a lo largo de toda tu existencia. Y ese demonio se va a estar activando ahí constantemente, y en las etapas en donde tú tengas esas áreas de oportunidad, siempre va a venir con desánimo, con desaliento, con temor, con duda, con una autoestima baja. Y esos demonios prácticamente vienen en un paquete que regularmente hacen que la persona no se sienta segura de sí misma. ¿Por qué? Porque al momento de que no se siente segura de sí misma la persona, pues entonces no toma toda la libertad y toda la autoridad que Jesús le ha dado. Nosotros necesitamos romper con todo eso. Y recuerden que si antes éramos de una forma en Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. La Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el mudo ahora habla, el cojo ahora camina, aquel ciego ahora ve. Aleluya, amén. Con eso se activa, amén. Con eso se activa. Y esos espíritus te siguen toda tu vida hasta que tú les pones un alto. Así como Pablo les hizo un alto a esos espíritus de adivinación que estaban en la joven, y que dice que todos los días iban a la oración, y la mujer siempre le decía: estos hombres predican el reino de los cielos y les están enseñando cómo llegar y cómo ser salvos. Amén. Y dice que lo enfadó tanto hasta cuando se voltea y entonces le dice: espíritu inmundo, suéltala, sales de ella ahora mismo. Y en ese momento salió. Y dice que los dueños, los que usaban a esta mujer para obtener ganancias, inmediatamente se enfurecieron y los apresaron. Bueno, eso es otra historia. Pero entonces, desde el momento en que nosotros tomamos esa autoridad, nosotros hacemos que esos espíritus se vayan de nuestra vida. Hacemos una autoliberación, inmediatamente le decimos al espíritu: espíritu, Cristo pagó el precio de mi libertad. Cristo pagó con su sangre el precio y todo pacto que haya hecho mi padre, mi madre en el pasado. ¿Por qué? Porque no me quisieron tener. Entonces, desde este momento yo renuncio a ese derecho legal que tú tuviste o que tú tomaste de una forma ilegal, porque Jesús pagó. Colosenses 2 dice claramente que Él tomó el acta de decretos que estaba en contra mía y la clavó en la cruz del Calvario. Así que en el nombre de Jesús te vas. Amén. Amén, hermanos. Por eso yo no concibo de repente que veo a algún cristiano y ahí está como indito. Y no es de que esté ofendiendo, sino que asume una postura de indiferencia, de autoestima baja. Principalmente me voy a ese lado, no tanto marcando para tratar de ofender a alguien, no, sino diciéndote: en Cristo tú eres más que vencedor. Amén. Y en Cristo se rompen todas cadenas. Otra puerta de la cual podemos hablar el día de hoy, mis amados hermanos, son la puerta de los pecados propios. A lo largo de nuestra vida nosotros cometemos pecados, y un pecado es una falta o es algo que estamos haciendo en contra de lo que a Dios le agrada. Y un pecado puede ser la mentira, puede ser el engaño, puede ser la burla, puede ser no sé, actos sexuales, pueden ser todas aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios y que por alguna razón nosotros desconocíamos a lo mejor que estaba mal,
¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica. Amén. Entonces, nosotros caíamos en ese error. El apóstol Pablo dice, en otro tiempo ustedes eran ladrones, ustedes eran ávaros, ustedes eran esto otro, eran así, así. Lo recalca claramente en la palabra, simplemente para decirnos, éramos. Satanás regularmente, esos pecados que tú hiciste en el pasado, va a llegar el momento en donde él va a venir y te los va a presentar y te va a decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando cometiste adulterio, cuando cometiste fornicación, cuando hiciste esto, cuando te levantaste en contra de tu papá, de tu mamá, hiciste esto otro? ¿Te acuerdas? Porque siempre te va a estar recordando el pasado. Una de las cosas que tú tienes que tener es que eso Jesús ya lo perdonó. Cuando tú llegaste a la cruz del Calvario, cuando tú llegaste a sus pies, cuando tú le entregaste tu corazón, desde ese momento se quemaron todos esos pecados. El diablo te está recordando, pero esos ya no sirven, ya no funcionan, ya se quemaron en Dios, ya no funciona tu pasado, porque tu vida real, la que a Dios le interesa, es desde el momento en que le recibiste, de ahí en adelante. Amén. Porque dice en Isaías 1 que Él toma tus pecados y los echa por sus espaldas al fondo del mar para no acordarse de tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces es misericordioso. Por esa razón, cuando nosotros estamos sufriendo con algún pecado todavía, que no podemos estar con Él y nos inquietamos, nosotros debemos de hacer un alto y de confesarlo, debemos de confesárselo al Señor, debemos de arrepentirnos de todo corazón y no volver a caer ahí. ¿Por qué? Porque mientras tú estés practicando ese pecado o tú estés abriendo esa puerta, el diablo va a fortalecer a esos demonios, porque es como que tú le estás dando fuerza a esos demonios. ¿Para qué? Para que vengan y te hagan la vida complicada. Y en tu pensamiento va a decir, no, yo no puedo salir de eso, ya he tratado muchas veces, pero no, Dios me trajo esta maldición para yo estar viviendo así. No, eso es un error, eso no es cierto, eso es falso. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darte libertad, Jesús vino a quebrantar todas aquellas cosas que te estaban afectando. ¿Para qué? Para que tú seas libre y para que tú seas un verdadero embajador del reino de los cielos. Amén. Amén. Y como embajador del reino de los cielos, tú tienes que caminar con autoridad, tú tienes que caminar con señorío, tú tienes que caminar como cabeza y no como cola. Amén. Tú tienes que tener una postura de reino, no tienes que tener una postura del mundo, tú tienes que tener una postura de que Dios camina contigo, de que ángeles caminan contigo. Entonces, tú no puedes caminar en ello si hay pecados todavía ahí, hay pecados ocultos, hay pecados visibles, hay pecados a lo mejor de chisme, de difamación, hay pecados de diferentes cosas. Amén. Entonces, Dios nos demanda como cristianos a que resistamos al diablo y él irá de nosotros. Y de repente tú estás caminando bien, no sé si te ha tocado, de repente estás caminando bien, pero algo pasa cuando tú te estás esforzando lo más posible que te estás esforzando y de repente ya caíste, ya pasó algo, ya sucedió algo y todo lo que habías construido en tu mente empieza a decir, ya viste, ya perdiste todo. Y ahora para que te levantes va a ser complicado. Sí, lo que Dios te va a empezar a demandar es de que te va a perdonar, pero una cosa es perdonarte y otra cosa es que tú ya tomes eso, como diciendo, de todos modos Dios me perdona, cuando tú ya lo haces en conciencia y diciendo, Dios de todos modos me perdona, entonces eso ya es pecado y ya no se te va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Entonces, lo que haces es que el sacrificio de Jesús lo tomas en vano y dices, no sirve para nada, porque yo caigo una vez y caigo otra y caigo otra, y de todos modos Dios me perdona. No, la gracia no funciona así. La gracia es diferente. ¿Por qué? Porque debemos de apreciar el sacrificio de Jesús y no podemos estar pisoteando su sangre constantemente. Si nosotros verdaderamente fuimos justificados, tenemos que caminar en esa justificación, libres. Dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, tú tienes que caminar en libertad. Amén. Amén, hermanos. Isaías 1 del 18 al 20 dice en la Nueva Traducción Viviente, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve.
aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Wow, eso está tremendo, ¿eh? Dice, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. ¿Se fijan la bendición de Dios? Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, os he hablado. Aleluya. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios te abre la bendición. Pero tú decides, al final de todo, tú decides caminar en la bendición o desechar la bendición. Amén. Entonces debemos de cerrar esa puerta de pecados propios. Si tenemos esos pecados, estamos conscientes en qué le estamos fallando al Señor, entonces debemos de hacer un alto y decirle, Señor, ya estoy harto, estoy cansado de caminar con este pecado. No puedo yo, la verdad no puedo. Mis capacidades, mi mentalidad, mi manera de llevar mi vida cristiana no me ayuda. Necesito que intervengas tú. Aleluya, amén. Wow, gloria a Dios. La tercera puerta que podemos ver en este tiempo es el de la brujería, la hechicería y los pactos demoníacos. Amén. Quise unir estas tres, brujería, hechicería y pactos demoníacos, porque es importante que estas tres las dimensionemos y las llevemos a un nivel de que si nosotros como cristianos estamos practicando algo así, nosotros estamos generando compromisos con el reino del infierno. Entonces, al momento de generar compromisos con el infierno, la gracia no puede estar trabajando en nuestras vidas, porque o trabaja la gracia o trabaja el infierno, pero no pueden estar trabajando los dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aunque usted no lo crea, sí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nuestros padres pudieron hacer alguna consagración de nuestra vida, alguna dedicación, algún ídolo, algún bautizo desde pequeño. Amén. Todo eso son ataduras. Si te vistieron a lo mejor de un ídolo, ay, que te voy a vestir de la Virgen de Guadalupe, te voy a vestir como San Judas, te voy a vestir como San Martín de Porres, te voy a vestir como María, te voy a vestir. Pues déjeme decirte, desde ese momento en que usted se viste, aunque usted no tiene la culpa, lo que hacen nuestros padres es hablarle a un espíritu para que se ponga en su vida. Y ese espíritu lo sigue. Sí, así es, la hostia. Ajá, entonces, también, si sus padres a lo mejor idolatraban a un ídolo y le pusieron como ese ídolo, ahí le están asignando a usted a un espíritu. ¿Sí? A ese nivel está, por eso debemos de estar renunciando a esas puertas. Amén. Mi amado hermano, entonces nuestros padres a lo mejor nos llevaron con algún hechicero para hacer una limpia, que para pasarnos el huevo, que por el mal de ojo y todo esto, o que nos pasan por ahí las ramas de paraíso. ¿Qué cree? Desde ese momento se establecen ciertos demonios en su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los demonios están buscando una puerta y ellos se establecen con derechos y nuestros padres le dan ese derecho. Si usted lo practica también, pues imagínese, si usted va con los brujos, usted en ese momento desata a esos demonios y se vienen en su vida. Usted aparentemente no tiene nada y no pasa nada, pero sus frutos, su vida cristiana, su caminar, su manera de pensar, su lenguaje, todo eso se ve afectado y se nota, se ve.
Sí, sí, hay algunos sobadores que manejan la brujería y mientras te están sobando, te están poniendo cosas y están invocando espíritus. ¿Y usted cómo sabe? Sí, verdaderamente es esto. De hecho, cuando estaban testificando un ex brujo, decía que cuando hacen hechicería, pues tienen ahí los brujos a todos los santos que usted encuentra en la iglesia tradicional. ¿Y qué tienen que estar haciendo todos esos santos con un brujo? Se supone que no tiene nada que ver, porque o trabajan para Dios o trabajan para el diablo. Desde ahí te están diciendo muchos mensajes. Amén. Entonces, cuando nuestros padres nos están asignando estos espíritus, ellos no saben el daño que nos están haciendo. Hay un daño que lo vamos a cargar nosotros en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Y algo increíble, me acuerdo que mi abuela, cuando estaba pequeño, me lleva a la iglesia tradicional y había un monito, un niño, así un mono, y decía, bésale los pies. Y yo recuerdo que cuando lo hice fue algo tan terrible, yo sentí como que algo no estaba bien. Yo sentí, y en mi infancia, porque cuando Dios te aparta, cuando Dios ya tiene su mirada, inmediatamente Dios te muestra, aunque tú en ignorancia no lo conoces todavía, hasta el tiempo que Él se hace presente en tu vida, entonces Dios te cuida de todas esas cosas. Amén. Entonces, tal vez en nuestra familia alguien fue satanista y no nos dimos cuenta, ¿sí? Tal vez en nuestra familia alguien practicó brujería, hechicería, y el hecho de que mataban gallinas negras, ponían veladoras y hacían un montón de cosas, enterraban cosas ahí en los corrales para poder hacerle mal a aquella persona que le hizo daño, pues entonces todo eso se desata porque es como un boomerang. Yo lo lanzo para la persona, pero también lo lanzo para mi familia, lo lanzo para mis hijos, lo lanzo. Amén. Amén. Entonces, esto es serio. Cuando nosotros estamos liberando, mis hermanos, estamos liberando legiones, estamos liberando potestades, estamos liberando todas esas cosas que se impregnaron desde que estábamos a veces en el vientre de nuestra madre y que caminamos con ellas y nos acostumbramos a caminar con esas entes demoníacas. ¿Por qué? Porque nadie nos había dicho o nadie nos había contado hasta que se manifestaron. Amén. Amén, hermanos. Ok, entonces, tal vez nuestra familia practicó lo que es el satanismo, la brujería, la hechicería, o también algunos la masonería. Todo trato con idolatría o el mundo de las tinieblas son puertas abiertas que se tienen que cerrar, mis amados hermanos. Amén. Todo compromiso se debe anular por el pacto de la sangre de Jesús. Debemos renunciar por completo y será nuestra responsabilidad cuidar nuestra vida santa delante de Dios todos los días. Y yo quiero llevarte un pasaje, quiero que lo anotes, Deuteronomio 18, del 9 al 14. La Nueva Traducción Viviente nos dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado, dice, mira cómo nos está advirtiendo, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Desde ahí te está diciendo, jamás hagas un sacrificio con tu hijo, jamás lo ofrezcas. Ahí los quemaban vivos, pequeños, los metían al dios Moloch, los metían en un horno y ellos estaban pensando que estaban haciendo bien a su Dios. Aquí a lo mejor no los meten a un horno, pero los están bautizando, los están presentando, les están vistiendo de cierto ídolo y los están amarrando y los están atando de una manera que los niños en un momento determinado tengan esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque los demonios tienen derechos legales que nosotros como padres les damos. Esos son derechos legales. Así es, así es. Cada vez que alguien hace algo de esto, activa un demonio. Así es, así es. Amén. Y dice, tampoco permitas
que el pueblo practique la adivinación. Por eso nosotros no seguimos los horóscopos. Nosotros no seguimos nada de que me lean las cartas, que me lean la mano, que me lean la frente, que me lean las pompas. Nada. Amén. De verdad, hermanos, no podemos, nosotros no entramos ahí. ¿Por qué? Porque Dios detesta esta práctica. Y yo recuerdo, hermanos, que incluso cristianos de repente decían, oye, pues ¿de qué horóscopo eres? Oye, ¿tú de qué signo eres? Ah, no, pues yo soy fulano y yo soy sultano. Ah, no, pues congeniamos. ¿Sí? De repente tú escuchabas cosas así, aunque usted no lo crea. Amén. ¿Por qué? Porque son muy open mind, muy abiertos. Entonces, aquí no se trata de que seas muy open mind, de que seas muy abierto. No, aquí se trata de que Dios te está diciendo, eso no lo practiques. Yo lo aborrezco, dice el Señor. Amén. Y dice, ni la hechicería. Eso lo está diciendo a su pueblo, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. Observa todo lo que Dios está diciendo aquí en Deuteronomio 18, del 9 al 14. Ni hagas conjuros, tampoco permitas, mira lo que dice, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. Observa, es tan clara la palabra de Dios, dice, ni que invoque el espíritu de los muertos. Mi amado hermano, cada vez que se hace un rezo a la Virgen fulana de tal, que se supone que fue un hombre o una mujer que caminó en santidad con Dios, estás invocando a un muerto. Cuando invocan a San Martín de Porres, un hombre que vivió, un monje que vivió en santidad y todo eso y demostró la presencia de Dios, lo único que están invocando no es a este santo, sino están invocando demonios. Amén. Porque están invocando a los muertos. Amén. No, así es. Él es diferente. Jesús es Dios. Él, la muerte no lo pudo detener, dice la Escritura. Y a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La Escritura nos dice claramente que nosotros no debemos de invocar a los muertos. No podemos rezarles a los muertos. Y lo que nuestros padres nos enseñaron desde pequeños es a rezarle a los muertos, que están vestidos como santos, que al final de cuentas es una blasfemia delante de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Todavía lo sigue remarcando aquí el Señor. Sin embargo, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Y dice en el 13, sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. ¿Cómo debemos de ser? Ok, esto es cerrar puertas, hermanos. Debemos de ser intachables. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. ¿Por qué hay tanta gente tan hermosa que quiere acercarse a Dios y lo hace a través de la idolatría, lo hace a través de la religión, lo hace a través de la ignorancia? Porque no lee las Escrituras, porque no abre las Escrituras. Jesús dice claramente, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y son quienes los llevan a la vida eterna. Amén. Entonces, si nosotros vamos a enseñarle a una persona, abrámosle la Biblia. Mire, algunos demonios que se desatan por practicar todas estas cosas, mis amados hermanos, que les acabo de mencionar, son espíritus de mentira, espíritus de engaño, espíritus de brujería, de hechicería, de venganza, de muerte, de odio, ataduras por fotos. ¿Por qué? Porque, ay, déjeme, le tomo una foto, pastor, para enchamucarlo. Déjele, tomo una foto, amada hermana. Amén. Ataduras por tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ay, no, es que me gustó mucho cómo te llamas. Ay, sí, pues yo soy Larisa. Ay, ahorita en una foto ahí. Amén, para que la siga bien los chamuquines. Ataduras por comida. Mire, le traigo esto. Ándele, cómase unos manguitos, cómase unas ciruelas, cómase esto. Y va a ver, de aquí a mañana usted va a estar bien, bien enterrado ahí en el pozo. Amén.
Ataduras por su número de teléfono también. También, aunque usted no lo crea. Amén. Entonces, usted debe de tener mucho cuidado. Esas son las puertas de brujería, hechicería y pactos demoníacos. Nosotros no tenemos nada que hacer, hermanos, con eso. Como cristiano, si tú andas en esas cosas, te estás engañando. Al momento de tú visitar un brujo, tú no eres cristiano, porque no confías en aquel que es más grande que el diablo. Desde ese momento, tú estás renunciando a Jesús. Cuando tú te acercas y entras a las puertas de un brujo, tú renuncias a Jesús. Amén. ¿Sí o no? ¿O le vas a ir a predicar al brujo ahí? Le vas a agarrar las palapas o el paraíso, no sé qué, y se los vas a entregar ahí en la espalda. Y en el nombre de Jesús eres libre. ¿Qué vas a hacer? Amén. Ok. Otra puerta, hermanos, que abrimos son los traumas o también los accidentes. Hay gentes que están traumadas, hermanos, que han crecido con muchos traumas. ¿Por qué? Porque sus padres se ocuparon de decirle: hey, tonto, hey, eres un bueno para nada, eres un menso, y son palabras que se quedan tan marcadas en nuestro ADN, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que cuando crecemos creyendo eso. Crecemos creyendo que somos tontos, que somos buenos para nada. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Que nos convertimos en lo que nuestros padres confesaron. Increíble, ¿verdad? Amén. Por eso, cuando llegamos a los pies de Jesús, Jesús tiene un trabajo muy fuerte que hacer en nosotros. Tiene que hacer una desintoxicación en nuestra vida. Tiene que empezar a quitar esa mala manera de pensar. Tiene que quitar todos esos pensamientos que nuestros padres nos dijeron desde niño. ¿Por qué? Porque yo no podía salir a la calle porque tenía miedo a lo mejor. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo o mi mamá me dijo: si sales a la calle, viene el robachicos y te va a robar. Y crecimos nosotros con la idea de que el robachicos, la verdad, nos iba a seguir y que traía un costal grande y que ahí traía a niños y por alguna razón no podíamos salir a la calle. Y esos son espíritus que se insertaron en nuestra vida. Exacto. Entonces ellos nada más se reían. El hecho, por ejemplo, de decir: oye, ve al baño en la noche. El baño está a 3, 4 metros, pero como está oscuro, tú no te atreves a ir allá al baño. ¿Qué crees? Eso es una atadura. Son espíritus que te están atacando. ¿Sí? Y se desata el miedo, se desata la ansiedad, la falta de confianza, cuando no hay nada. ¿Por qué no dices: oye, hay ángeles en mi casa? Porque la realidad es esa. En tu casa hay ángeles, no hay chamucos, al menos que estés enchamucado. Amén. Amén, hermanos. Ay, no, pero, y yo me acuerdo, hermanos, que de repente le decía a mis hijos o a alguno de mis hijos: ve al baño, tráeme papel. Adrede le decía, y iban y luego regresaban así. ¿Por qué corres? Es que está oscuro. Oye, espérame, la Biblia nos dice que en la oscuridad Dios se manifiesta de una manera especial. Y nosotros no nos gusta la oscuridad. Y Dios regularmente cuando nos habla en la oscuridad. Wow, eso está tremendo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, otra puerta, o dentro de esta misma, porque mencioné dos, que son los traumas, que ya la aclaré, y la otra son por accidentes. Cuando nosotros tenemos un accidente, tenemos fobia. Por ejemplo, tuvimos un accidente en un avión, ¿sí? Que el avión no aterrizó bien y de una u otra forma como que se estaba incendiando o algo. Eso generó un trauma en mi vida y una fobia para yo subirme a los aviones. O a lo mejor cuando iba subiendo sentía la turbulencia y como que subía y no subía y generó ese miedo, ese temor. Entonces desde ahí se desata un espíritu para poder atacarnos siempre que nos vamos a subir a un avión. Déjenme contarles una experiencia. Cuando el Señor me lleva a Colombia por primera vez, hermanos, recuerdo que ese día tenía que tomar el vuelo, iba a Panamá y de Panamá a Bogotá. Entonces cuando salimos del aeropuerto de Guadalajara,
ese día a las 6 de la mañana estaba lloviendo y estaba lloviendo más o menos recio, ¿no? Entonces yo iba a un lado del ala del avión y cuando iba subiendo, pues yo sentía como que no subía el avión y yo decía, ay, 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 hasta me agarraba de la silla así, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo me empezó a ministrar. Yo dije, bueno, Señor, si tú me trajiste aquí, yo voy a estar bien, voy a llegar bien y voy a regresar bien. Así de que yo confío en ti. Y como que vino una paz en mi vida y ya. Y cada vez que me subo a un avión, bien tranquilo, bien tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi asignación y el propósito todavía no termina. Así de que Dios, hasta el día que me diga hasta aquí, hasta ese día. Pero mientras no me muestre, entonces yo sigo confiado en Él. Amén. Amén, hermanos. Cuando tienes un accidente de carro, a lo mejor tú estabas manejando y tuviste un accidente. Por ese accidente ya no te atreves a manejar. Ahí se desata también un espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuviste un trauma. Entonces tú tienes que ser libre. Tú tienes que empezar a decir, no, Señor, yo necesito ser libre de esto. En el nombre de Jesús renuncio a ese espíritu que me ha tenido atormentado. ¿Por qué? Porque yo sí puedo manejar. Señor, en el nombre de Jesús, yo en este momento desecho ese espíritu y lo mando al fondo del abismo, lo saco en el nombre de Jesús. Y ¡pum!, empiezan a salir. Amén. De las áreas que tienen ahí. Entonces, mis amados hermanos, por ejemplo, si tú sales en un día lluvioso y de repente te tocó que cayó un rayo cerca de ti y dices, no, no voy a salir. ¿Por qué? Porque me va a caer un rayo y estás con ese temor de que te va a caer un rayo. Amén. Tienes que renunciar. Porque desde ese momento hay un espíritu de temor, hay un espíritu de miedo que está ahí atormentándote. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén. El espíritu es de poder, autoridad, no es de timidez. Amén. No es de cobardía. Ok. Otra de las puertas, y esta es una puerta. ¿Mande? Gloria a Dios. Otra de las puertas, hermano, en donde nosotros podemos ver, gloria a Dios. ¿Me están escuchando bien? Gracias. Una disculpa por las fallas técnicas, ya estamos de regreso, gloria a Dios. Otra de las puertas, mis amados hermanos, que podemos ver y que hemos tocado mucho, es una puerta que habla acerca de las relaciones sexuales que están fuera del orden de Dios. Aunque a nosotros se nos haga algo muy, como que está medio loco eso, ¿no? Porque pues Dios dio el sexo, ¿no? Para disfrutarlo y todo eso. Pero déjame decirte que una de las cosas que Dios más juzga es la inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces, las puertas de pornografía, las puertas de fornicación y adulterio vienen juntas. Amén. ¿Por qué? Cuando tú estás viendo pornografía, si tú eres casado, estás adulterando. ¿Por qué estás adulterando? Porque estás viendo a una mujer, si eres hombre, o estás viendo a un hombre teniendo acto sexual con la otra persona y tú deseas ser aquella persona. Tú deseas estar en el lugar de aquella persona. Y de repente se empieza a desatar un espíritu de masturbación. Se empieza a desatar un espíritu de lascivia, un espíritu de deseo sexual fuera de lo normal. Y tu cuerpo empieza a reaccionar y empieza así. Amén. Cuando tú abres esta puerta, mis amados hermanos, entonces si tú eres un joven y no estás casado, entonces tú estás fornicando. Y cada vez que haces esto, fornicas y fornicas. ¿Por qué? Porque tu carne se está complaciendo. Y dices, es que es algo que necesito para poder estar bien si no lo veo, si no lo tengo, pues entonces
ay, no sé, siento como que voy a hacer algo malo y prefiero encerrarme yo solo, estar yo solo, que al cabo no le hago daño a nadie, yo solito, yo solita y no pasa nada. Déjame decirte que esto no es cierto. Esto te lleva a tener cadenas de una manera terrible. ¿Por qué? Porque tú empiezas con poquito, como la droga, cuando empiezan con poquito, y van aumentando de nivel y de nivel y de nivel y de nivel, hasta que veas cosas aberrantes. ¿Por qué? Porque un espíritu te va soltando otro, y te va soltando otro, y te va soltando otro. Debemos de tener mucho cuidado. Aquí se dan lo que se conoce como ataduras del alma. Cuando tú te unes a una persona, tú te unes en cuerpo y dice la escritura en Génesis que te haces uno. Entonces compartes lo de aquella persona contigo. Lo que trae ella te lo comparte y lo que traes tú te lo comparte. Entonces se funden. Si tú eres cristiano y el Espíritu Santo está contigo y hay unción en ti y hay unción en tu esposa, eso se funde. Amén. Pero si tú no eres cristiano o eres cristiano y tienes relaciones con una persona que no es cristiana o aún misma cristiana pero que no es tu esposa o que no es tu pareja, bien, entonces esto te afecta. Por eso, cuando la gente está viviendo en, ¿cómo se llama? Cuando no están casados, en unión libre, gracias. Cuando están viviendo en unión libre, ahí hay una puerta tan grande de espíritus y no pueden avanzar, y no pueden avanzar, y no pueden avanzar, y no pueden avanzar. Amén. ¿Por qué no pueden avanzar, mis amados hermanos? Porque están abriendo las puertas a esos demonios, y esos demonios, ellos piensan que tienen derechos legales sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú no estás en orden. Dios es un Dios de orden. Y lo que tenemos que hacer para corregir eso es inmediatamente casarnos. Tenemos que alinearnos, ¿sí? No hay nada que probar, ya probamos lo que teníamos que probar, ahora tenemos que alinearnos si queremos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy con eso, le abro puertas a lo mejor al alcohol, a las drogas, le abro puerta a tener relaciones con otra persona. ¿Por qué? Porque si se me hace fácil tener esta libertad con mi pareja, pues bueno, estamos en una postura de que si ella se encuentra con otro, pues bueno, que tenga y no hay bronca. Si yo me encuentro con otro, pues no hay bronca. Ese es el pensamiento del mundo y ese es el pensamiento del diablo. Amén. ¿Por qué? Porque pues tienes esa libertad. Estas son puertas terribles, mis amados hermanos. Entonces, aquí, cuando tú tienes relaciones con una persona, quedas ligado íntimamente. Cuando tú estás viendo pornografía, te estás ligando íntimamente con la persona que estás deseando. Amén. Y curiosamente, cuando estás viendo eso, tú quieres hacer lo que están haciendo ahí. Y dices, pues ¿cómo, no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace y eso es lo que provoca la pornografía. Y por lo que se hace una unidad tanto de los espíritus que porta como una de la otra persona. Es por esa razón, mi amado hermano, que cuando hombre con hombre se une o mujer con mujer se une, esos espíritus que traen, pues imagínense, hace que sean perversos. Se pervierten, se hacen más perversos, así es, y se cauteriza su mente. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Romanos 1 que Dios los entrega a esa depravación y les cauteriza la mente para que ellos no vean que están haciendo mal, porque Dios les da el pago de su desviación. Wow, eso está terrible. Amén. Entonces, estas ataduras, mis amados hermanos, se tienen que romper. Si usted está sufriendo con esto, mi amado hermano, déjeme decirle, si usted abrió puertas a la pornografía, si usted abrió puertas a la fornicación, si usted abrió puertas al adulterio, si usted abrió puertas, esos demonios ya no lo van a soltar. Usted tiene que empezar a pelear y a tener una autoliberación o pedir ayuda a su pastor para que usted sea libre, para que usted esté caminando en una vida cristiana. Cuando usted se descuide, ¿qué cree? Esos espíritus van a venir a atacarlo. En un momento, en un instante, usted que se descuide, van a venir a atacarlos. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron acceso y ya disfrutaron de su cuerpo. Amén. Y van a tratar otra vez de volver, como dice la canción, y volver. ¿Ah?
Exacto, sin tener, así es. Y como dice aquel canto, aquel canto célebre de no sé quién, el gran sabio José Alfredo Jiménez, y volver, amén. Entonces, mis amados hermanos, no sé si fue él, pero bueno, ahí quedó. Estas ataduras se tienen que romper. Mateo 5, 27 al 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Jesús. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto es lo mismo para la mujer. Si ves a un hombre, ¿sí?, y lo codicias y lo anhelas y lo deseas como mujer y dices, wow, no, ay, chiquito, ay, no, cómo me gustaría disfrutar con él una cena y ya después saber qué, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces ya te estás dando la imaginación, estás volando todo esto y ya pecaste, y ya estás pecando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de estar abriendo estas puertas, mis amados hermanos, genera compromisos entre tú y el infierno. Satanás siempre te va a estar dando lo que a tu carne le agrada. A tu carne le agrada que la amen, que le digan, ay, qué hermosa, qué hermoso, ay, esto, sí, que la chiquien. A eso le encanta a la carne. ¿Y qué crees? También esto es vanidad, dijo Salomón. También esto es vanidad y también desatas espíritus sobre tu vida. Tienes que tener mucho cuidado en lo que deseas, porque se puede volver realidad. Porque tanto el cielo te escucha, los ángeles te escuchan, como los demonios te escuchan. Y a quien tú quieras rendir tu adoración, ellos te van a ofrecer. Wow, lo que tú deseas. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, en estas puertas se abren múltiples puertas para que espíritus entren a llenarnos y a tener una condición de bloqueo en nuestra vida. Nos bloquean en nuestro llamado, nos bloquean en nuestro propósito, nos bloquean en nuestra asignación. Y algunos de ellos, espíritus que se abren a causa de la pornografía, de la fornicación y el adulterio, es mentira. ¿Por qué? Porque de repente, a ver, ¿quién ve pornografía? Y el que la ve está con las manos así. Levante su mano. Ah, no, ¿cómo crees? Si yo estoy rezando y nadie me va a hacer, nadie me va a creer. Gula, ¿por qué? Porque la gula es un hambre, es un deseo insaciable. Amén. Entonces vas a tener un deseo insaciable por satisfacer tu carne. Amén. Ansiedad, ¿por qué? Porque si no lo haces, no vas a estar a gusto y vas a esperar el momento, la oportunidad para estar enganchado ahí. Estrés, amén. ¿Por qué? Porque después de que lo haces, tú dices, ay, hice mal, ay, le estoy fallando al Señor, ay, y ahora no tengo perdón de Dios, ay, no, ay. Exacto, amén. Y por consecuencia, esto provoca que tengas un espíritu de inmoralidad sexual, ¿sí? Vas a ver, si eres hombre, a las mujeres, y desde que las ves, vas a decir, oh, ok, muy bien, very well, ok, ¿sí? Y ya no las vas a ver con honra, ni con respeto, ni como princesas de Dios, sino que las vas a ver como un objeto sexual. Wow, eso es tremendo. Pero también las mujeres, al ver a los hombres, va a ser lo mismo. Los van a ver como, oh, no, qué guapo, oh, qué bien, oh, está muy very well, ok, ¿sí? Entonces lo ven como un objeto sexual, hermanos, y también se desata un espíritu de seducción. ¿Por qué? Porque si hay una persona que te agrada, inmediatamente vas y empiezas a coquetear, sea hombre o sea mujer. Es un espíritu de seducción. Y ese espíritu le transmite a la otra persona algo. ¿Sí? Y no es de que tú estés coqueteándolo abiertamente, sino que el espíritu que traes empieza a decirle, hey, estoy dispuesto, estoy dispuesta a la hora que tú quieras, ahí te va mi teléfono. ¿Sí? Aunque usted no le dé el teléfono con el hecho de jijijijijiji, jajaja. Sí, con ese hecho usted desata ese espíritu de seducción, aunque usted no lo quiera. ¿Por qué? Por causa de la inmoralidad sexual. Entonces, mi amado hermano, otro
espíritu que se desata es la perversión, porque a ti ya no te satisface el tener relaciones normal como debemos de tenerla, sino que tú ya quieres experimentar que el salto del tigre, que otras cosas acá medio raras, ¿sí? Entonces se vuelve como más tenso, ¿no? Y tú quieres experimentar pues ya como les llaman, como hay una palabra, se me fue la palabra, cuando tienes una ilusión de realizar un sueño sexual, ¿sí? Con tu pareja. ¿Pero por qué? Porque en tu mente ya se sembró eso y entonces esto te abre pues obviamente a darle vuelo a tu imaginación, ¿sí? ¿Y qué crees? También esto provoca que espíritus se aprovechen y vengan y empiecen a atormentar tu mente para que hagas esas cosas. Wow. Fantasías, gracias hermana. Amén. Usted sí sabe de eso. Hoy, aquel tiene más experiencia. Ok, entonces también se desata un espíritu de infidelidad. ¿Sí? Al momento de que tú estás practicando todo esto, se desata ese espíritu de infidelidad y obviamente pues viene la mentira, ¿verdad? Así. O sea, van amarrados. Viene la ansiedad y tu esposa te ve o tu esposo te ve y estás, oye, pues algo no es normal, ¿no? ¿Sí? Ok, viene por consecuencias el adulterio, que es un espíritu, y es un espíritu que no te va a soltar. Y si tú fallaste una vez, vas a poder fallar otra vez. Y si fallaste la segunda vez, viene otra vez. Porque ese espíritu no te va a dejar hasta que tú lo eches fuera de tu vida y empieces a rendir tu vida por completo al Señor. Y para que eso suceda, muchas veces te cuesta, porque no quieres, porque disfrutas. Dice la Escritura que muchas veces nosotros disfrutamos el pecar, y es la verdad. Sabemos que estamos mal, pero lo estamos disfrutando y se siente bien chido. Y Dios quiere que cortemos con eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros cosechemos, lo que nosotros sembremos en nuestra carne, lo vamos a cosechar también en nuestra carne. Amén. Entonces, se desata ese espíritu de pornografía que constantemente va a estar ahí atacándote y hasta como que el diablo se pone ahí, tú te sientas a ver la tele normalmente y ¡pum!, te mandan un flachazo. ¿Sí? Hasta como que ya te saben, ya te conocen. Estás viendo el celular y de repente ¡pum!, un flachazo. Estás viendo otra cosa y ¡pum!, flachazos. ¿Por qué? Porque quieren despertar el enemigo, tu subconsciente, de todo lo que él ha venido atacando tu vida para volver a atraparte. Y él no ocupa de 1 minuto, de 5 minutos, no, 2, 3 segundos, en ese flachazo ya te atrapó, si tú no estás listo. Wow, es increíble, amén. Y por consecuencia, mis amados hermanos, cuando usted está practicando esto, usted está caminando bajo estas puertas, pues obviamente le abre puertas a la masturbación. Aunque usted no quiera, es tan fuerte lo que usted está provocando que es como un fuego en su cuerpo y usted tiene que sacar ese fuego. ¿Y cómo lo saca? Pues obviamente teniendo esto, ¿sí? Y cuando usted lo hace, después de que lo hace, se siente mal porque sabe que lo hizo y es incorrecto. Sí, amén. Sí, amén. Así es. Entonces, por consecuencia se desata un espíritu de sensualidad también. ¿Sí? Este espíritu sensual se ve, se siente, se muestra cuando una persona se acerca a ti. Es un espíritu sensual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sientes mucha atracción por aquella persona y dices, oye, espérame, pero ¿por qué siento tanta atracción? Si yo la veo o la admiro como hermana o lo admiro como hermano, ¿por qué siento tanta atracción? ¿Por qué? Porque ha desatado un espíritu de sensualidad que te sientas tú atraído por él o por ella. Amén. Eso está increíble. Por consecuencia, mis amados hermanos, se desata un espíritu de lascivia. Y la lascivia, hermanos, es un deseo de ver a las personas ya no normal, sino que está viendo la oportunidad de ver
usted observe que de repente se levantan gentes o se ven gentes con el famoso voyerismo. El voyerismo es cuando a la gente le encanta ver, tener relaciones, fotos de semidesnudos o semidesnudas, entonces se levanta la lascivia. Y hay gente que cuando viene con esos problemas a la iglesia está checando nada más que a la hermana, que al hermano, que fulano, que sutano, y está así. Amén. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con esa parte. ¿Por qué? Porque este espíritu obviamente viene a hacer daño. Por consecuencia, si vemos todos estos espíritus, también nos llevan a que estamos en peligro, hermanos. ¿Por qué? Porque se puede desatar un espíritu de homosexualismo o lesbianismo a través de la pornografía, a través de la inmoralidad. Aquí mismo se puede desatar ese espíritu de homosexualismo o lesbianismo. Y se nos hace muy normal. ¿Por qué se nos hace normal? Porque los espíritus hicieron bien su trabajo en nuestra mente y empezamos a comportarnos como si fuéramos mujeres, o empezamos a comportarnos como si fuéramos hombres, las mujeres. Amén. ¿Por qué? Porque se desatan esos espíritus. Debemos de cortar, debemos de ser libres, debemos de echar fuera todos esos demonios. ¿Por qué? Porque lo único que vienen a hacer es robar, matar y destruir. Amén. Está tremendo estas puertas, ¿verdad? ¿Sí o no? Se fija, hermanos, ¿por qué es importante que la iglesia esté aquí? Se fija. Todo se rige de manera espiritual. Lo que se rige en lo espiritual se hace real en lo físico. Amén. Mi amado hermano, cuando yo decreto una palabra, lo hago en el mundo espiritual y se aterriza en el mundo físico. Amén. En el mundo espiritual. Recuerde que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Amén. Dios es espíritu. Los ángeles son espíritus. Los demonios son espíritus. Amén. Entonces, la mayor parte no es física, es espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra espíritus. Amén. ¿Por qué? Porque ahí es donde está todo el problema del hombre. Si tú cedes al enemigo una pizquita de tu vida, entonces en el espíritu ellos van a venir a atacarte. Van a atacar tu mente y te van a decir eso no es cierto. Te van a decir no camines, no creas, no escuches a Dios, no leas la Biblia, no ores, no ayunes, no hagas esto, no hagas esto otro. Porque saben que si tú fortaleces tu espíritu, te vas a hacer fuerte y los vas a vencer fácilmente. Wow. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, la semana pasada vimos la puerta de la falta de perdón. Si usted quiere saber un poco más acerca de la falta del perdón, le invito a que vea, nuestros hermanos que se están conectando a través de las redes sociales, les invito a que vean el mensaje que se dio en el devocional pasado, que habla sobre las puertas por la falta de perdón. Amén. Ahí está ya en las redes sociales, usted lo puede ver, y ahí hablamos un poquito más amplio. Ahorita lo voy a tocar nada más así como un pincelazo. Y pues bueno, la falta de perdón. Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Observen, mis amados hermanos, que el perdón genera esa raíz de amargura, y esa raíz de amargura empieza a contaminar todo tu cuerpo. Es como una pus, es como un cáncer que empieza a invadirte, a contaminarse. Cuando tú pones un jitomate que está podrido en una caja de jitomates buenos, empieza a podrir a los que están a su lado. Cuando tú estás enfermo y tienes podrida tu alma, tienes podrido todo tu ser, empiezas a podrir a la gente que está a tu lado. Wow, esto está tremendo. Amén. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que entender que la bandera de Jesús es el perdón. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La bandera de Jesús es su amor, y ese amor tiene que estar en tu vida, tiene que estar en tu corazón. Nadie te puede hacer algo tan grave en tu vida, y entiéndelo bien, nadie puede hacerte o atentar contra tu vida en algo tan grave como lo hicieron contra Jesús. Porque a Jesús lo desfiguraron, a Jesús lo maltrataron, a Jesús lo escupieron, a Jesús lo amarraron, lo pusieron en una cruz del Calvario. A ti no te han hecho nada de eso.
lo que tú tienes es una fiesta. Amén. No es nada. Así de que deja de llorar y empieza a caminar bien. Aleluya. Y perdona. Amén. Entonces, esta puerta, mis amados hermanos, se desata un conjunto de demonios que vienen por la falta de perdón, como resentimiento, deseos de venganza, revancha, violencia, espíritu de competencia, espíritu de muerte, maldiciones, por mencionar algunas. Amén. Esta puerta es muy peligrosa y muy común y es principalmente el atractivo de Satanás. La falta de perdón es lo que más atrae a Satanás. ¿Por qué? Porque a través de la falta de perdón, él manda espíritus de cáncer, manda espíritus de diabetes, manda espíritus de asma, manda espíritus, todos son espíritus que empiezan a tratar de que tu cuerpo empiece a tener una decadencia. Y cuando tú te das cuenta que verdaderamente el perdón te empieza a dar esa sanidad, porque tú te liberas, entonces tú tienes que caminar ahí. Amén. Sale. Exacto. Así es, amado hermano. Entonces, la falta de perdón es una puerta muy peligrosa y muy común. Es un sentimiento que viene del diablo. Hay ocasiones que las personas quieren realizarlo, pero no pueden expresarlo con sus labios. Se detienen y no lo hacen, no lo practican. Cuando se perdona, se rompe con derechos legales que le fueron entregados a los demonios. Amén. Cuando tú perdonas, estás cortando con esos derechos legales. Gálatas 5 del 13 al 15 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué? ¿A qué? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo nos tenemos que servir? Amén. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, dice la Escritura, Gálatas 5, 13 al 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta palabra está, pero muy golpeadora, amén. Porque ahí está hablando que corremos el peligro de tragarnos entre unos y otros. Y tenemos que tener mucho cuidado. No, es que el hermano es muy santo y a él nadie lo toca. No, también es carnadita. Es sabroso, amén. O de repente usted escucha que van a los tacos y son tacos al pastor. Aleluya, amén. Que es el platillo favorito del cristiano. Ok, gran parte de las enfermedades producidas son causadas, gran parte de ellas por la falta de perdón, hermanos. Si usted observe, es por la falta de perdón. ¿Por qué? Porque es como una energía que fluye por todo su cuerpo y que está buscando una salida. Y como usted no la libera, se queda dentro de su cuerpo y le pega en el hígado, le pega en los riñones, le pega en los pulmones, le pega en su espalda, le pega en sus huesos, le pega en su vista, le pega en su cabeza. En donde choque esa energía, lo va a tener preso. Wow. La falta de perdón. ¿En dónde? En los riñones. Ahí está. Sí, entonces es cierto eso que estoy diciendo. Los sentimientos de rencor y odio de una persona enferma no solo pueden ser destructivos para su salud espiritual, sino también para su bienestar físico. Entonces, la falta de perdón es clasificado en los libros médicos como una enfermedad. Amén. Que crea un estado de ansiedad crónica y retrasa la recuperación llegando a la muerte. Negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera. Mi amado hermano, de todos los pacientes con cáncer, el 61% tiene problemas para perdonar. Y de ellos, más de la mitad son graves. De acuerdo con la investigación que el doctor Michael Barry hace, un pastor y el autor del libro El Proyecto del Perdón,
Un veneno para el cuerpo no es saber perdonar, pues si el primer paso para aprender a hacerlo es darse cuenta de lo mucho que hemos sido perdonados por Dios. Cuando una persona perdona de corazón, es capaz de encontrar paz. Amén. Amén, hermanos. Tremendo, ¿no? Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien. Yo los veo, hermanos, que están muy interesados. La verdad está muy interesante todo lo que estamos abriendo y estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque no vamos a ser cristianos del montón. Tenemos que caminar como verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces, otra puerta que se abre son las puertas de maldiciones habladas o palabras dichas. Esta es una puerta muy común, aún en los cristianos. He escuchado de repente hermanas que les gritan a su marido, que le grita el marido a su esposa, eres una buena para nada. Esas son maldiciones, ¿sí? Es una inservible. Esas son maldiciones, ¿sí? Ya quisiera que fueras como fulana. Esa es una maldición, la estás comparando. Amén, hermanos. Ajá, o también cuando dices, me sirves a veces, ¿verdad? Algo tan práctico así. Entonces, puede ser también de la mujer hacia el hombre. Ay, no, pues no me sirve. Como hombre no me sirve, no me complace, nunca llego y nunca hace que yo me sienta como mujer amada. Esas son palabras que están saliendo y los demonios las aprovechan. Wow. Qué tremendo está esto, amén. Cuando nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos, ay hijo, no te fijas, ay qué tonto eres, mira es así. Estamos maldiciendo y estamos declarando. Y dice la Escritura que a cualquiera que le digamos fatuo, aquel que le dijéramos tonto, somos dignos de muerte. Amén. Entonces tenemos la vida cristiana. No es una fiesta, no es de que ya llegué a Cristo, aleluya, todo se rompe, todo está ahí. No, dice Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas todavía en donde Dios tiene que trabajar en nosotros. El hecho de que tú vengas a la iglesia a capacitarte, porque eso es lo que haces, capacitarte, esto te abre un panorama para que puedas tú ayudar a otros que están en una condición que necesitan conocer a Jesús. Y si conocen a Jesús a través de tu vida transformada, entonces ellos van a poder ser libres. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Mateo 5:21 al 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pues yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. De entrada, cualquiera que se enoje. De entrada. Jesús está hablando. Y dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Jesús predicaba mucho más fuerte que su pastor. Él hablaba mucho más rudo. Amén. Y ahora se asustan y dicen que su pastor predica muy fuerte. Cuando se abre la palabra está expuesta y la palabra sacude todo lo que está mal. Y por consecuencias, como está mal, pues obviamente no la creemos. Hay una ofensa. Y dicen, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Y cómo lo está diciendo? Ay, yo también que estaba yendo a la iglesia y por culpa de esa prédica, ay, no es posible. No, pero es que es la palabra que se está soltando. Amén. Ok. Una puerta más, ¿les parece? Las puertas de canciones del mundo. Aleluya. Estas son puertas terribles. Estas son puertas tan sutiles que en este tiempo el enemigo se ha encargado, mis amados hermanos, de utilizarlas en videos atractivos para nuestra vista y nuestra mente, que son tan efectivos que cuando menos lo pensamos ya estamos tarareando dicha canción.
ya la estamos cantando. Ay, es que me gusta lo que dice. Ay, está bien tremenda, ¿sí? La cual, si no tenemos cuidado, mis amados hermanos, lo único que podremos mencionar en vez de alabanza, en vez de entonar esos cantos que agraden a Dios y que nos edifiquen, de lo profundo de nuestro corazón, lo único que podremos sacar es cantos del mundo. ¿Sí? De repente tú estás con una alabanza y de repente se te cruzó una canción del mundo. Yo no sé si te pasó alguna vez, amén, pero yo te lo puedo asegurar que sí. O de repente te acercas tú a un lugar y curiosamente, como venimos del mundo, mis amados hermanos, en el mundo escuchamos mucha música mundana, mucha. Y de repente está tu artista favorito del mundo y te vienen esos cantos y hasta los ojitos le haces, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás acordando de esa música y empiezas, con una lucha interna. Y tú decides cantarla, pensarla o huir de ese lugar. Pero si estás en tu casa, amén. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, estos cantos son tan peligrosos que pueden traer recuerdos de una persona. Ay, no. Y de repente empieza Paquita o no sé quién, por tu maldito amor y cosas de esas, no sé quién, ¿verdad? Y dices, ay, este me hizo la vida complicada, esta me hizo la vida difícil, pero ojalá lo parte un rayo. Estamos hablando que estás activando espíritus ahí y maldiciendo. Amén. Ok, a lo mejor ahí te acuerdas de esa persona que te hizo daño, o te acuerdas también de tu infancia, que fue muy triste. Amén. Yo no tenía nada, era como una cucaracha, era como una llaga podrida, así era mi vida. Amén. ¿Sí? También puedes escuchar algunos cantos que te traen desánimo. ¿Sí? Algunos cantos también que te motivan a tomar excesivamente alcohol, a drogarte. ¿Sí? De motivación a hacer cosas malas, a tener relaciones sexuales también. Y de repente, de motivación para tener una actitud rebelde también. Amén. Porque el enemigo también lanzó esto. Había una serie o una novela que levantaron mucho ahí en su tiempo que decía soy rebelde y cantaban un canto así y soy rebelde y todo el mundo estaba cantando y que estaban declarando la rebeldía. Amén. Entonces, recordemos que estas puertas sutiles pretenden traernos melancolía, tristeza, dolor, amargura, odio o una felicidad aparente que no tiene base. ¿Y qué es todo eso? Son espíritus. Efesios 5 del 17 al 20 nos dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando a Chente, cantando al Recodo, cantando. ¿A quién es más? A la Jenny, cantando, amén. Dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Wow. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Entonces, ¿quedó claro, hermanos? Que no podemos estar usando. De repente, hermanos, tienes que estar alerta con todo lo que se mueve en tu casa, con tus hijos y todo, y estar estorbando. ¿Por qué? Porque tú sabes que se abre una puerta y es complicado poder cerrarlas. Amén. También. Amén. Sí, porque te llevan a superarte, pero sin Dios. Nada más. Y el tema es que tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, tú eres campeón, tú eres esto. La Biblia dice que tú eres vencedor, pero en Cristo, pero no tú solo. Exacto, ahí se sube el ego, se sube el orgullo, se sube que tú eres empoderado, que tú eres poderoso, que tú eres, ¿sí? Y no, Dios quiere que tú seas vencedor, pero siempre que venzas una victoria, cuando Él te la da, se la entregues a Él. Amén. Es diferente, hay diferencia.
Amén. Así es, amado hermano. Entonces, una puerta más, ¿les parece? Con esta cierro. Diga, ay, gracias. Gloria a Dios. Lo menciono después de cuando termine el programa, porque no lo quiero mencionar aquí. Amén. Ok, la última puerta, hermanos, que vamos a ver de las múltiples puertas que hemos visto el día de hoy, es la puerta de la televisión. Amén. ¿Sí? Miren, hermanos, quiero aclarar este punto. ¿Sí? La televisión en sí no es mala. ¿Sale? Debemos tener cuidado cómo la usamos. Y es como el internet. Debemos de tener mucho cuidado qué es lo que vemos. ¿Sí? Ahí se activan nuestros sentidos de la vista y del oído. Y nuestros sentidos de la vista y del oído están alertas para traer, mi amado hermano, bendición o maldición a nuestra vida. Dice que las puertas del alma es la vista. Entonces nosotros somos más visibles y audibles. ¿Sí? Las mujeres a veces son más audibles, los hombres somos más visibles. Entonces el enemigo nos ataca tanto por la vista como por el oído ahí. Por ejemplo, mis amados hermanos, ahí en la televisión, por ejemplo, nos pueden anunciar o nos pueden mostrar y nuestra carne puede desear un celular. Yo quiero un celular y ese celular excede mi presupuesto. Me voy a embroncar, me voy a endeudar y en vez de ser de bendición ese celular va a ser de maldición. Y pues está medio complicado, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué es lo que me puede mostrar la televisión? Anhelar un hombre o una mujer como un ideal. Ay, era ese actor. No, ay, me gustaría que mi viejo fuera como él, así, guapo, grandote, fuerte, ¿sí? Me gustaría que mi esposa fuera así. ¿Por qué? Porque ya estás soltando ahí tu imaginación y estás despertando los sentidos. Amén, hermanos. Tener sentimientos de odio. Estás viendo una serie, estás viendo algo y de repente empiezas a tener odio. Ay, ojalá y le parte el rayo. Oye, espérame. De repente estás viendo algo así. No, sí, pero para que se le quite, que sabe que ya hasta te pones acá medio sabroso, ¿no? ¿Qué es lo que estás desatando? Un espíritu. Amén. Y se desatan espíritus de rencor, deseos de venganza por algún ídolo o artista que más ames. Amén. O que tengas cierta afinidad o le tengas cierta estima. Entonces, hermanos, sí, así es. Entonces, tienes que tener cuidado. Si vas a verla, disfruta, pero no exageres. Ten un equilibrio. Amén. Pues normal que no te afecte tu relación con Dios, que no afecte tu intimidad. Así es. Sí, pero como cristianos debemos de tener esas antenas listas de qué es normal y qué no es normal. Exacto. Cuando nosotros empezamos a desear. Ujú. Sí, sí. Cuando estás ahí, ¿ah? Entonces, mi amado hermano, esto abre puertas porque queremos ser alguien al cual Dios no nos llamó a ser, pues nuestra asignación es única. El querer imitar modas que solo alimenten nuestra vanidad, eso, mi amado hermano, también desata un espíritu. Tenemos que ser congruentes en lo que estamos viviendo. Debemos de estar alertas porque este medio nos abre puertas inimaginables y puede estancar nuestro caminar en Cristo. Debemos comprender que no todo lo que vemos a través de este aparato es cierto. Amén. Es por eso que al igual que el internet debemos ser responsables de lo que vemos y oímos y llevarlos a la luz de la palabra. Y les voy a decir un ejemplo. La gente se enfermó más por ver televisión en este tiempo de pandemia por lo que veían y escuchaban. La verdad. Sí, y de repente daban cifras y decían, ay, me va a pegar a mí, ay, no, ya está aquí cerca, ay, ya está en mi colonia, ay, ya está acá, ay, ya está acá. Y empezaban los problemas porque ese era espiritual y se hacía real en lo físico. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí? Las noticias siempre te van a anunciar noticias malas, por eso venden.
venden malos mensajes. Nosotros no estamos para vender o para comprar malos mensajes. Nosotros estamos para anunciar buenas nuevas. Amén. Eso es el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas. Si la persona está atribulada por cualquiera de estas puertas que se han abierto, mis amados hermanos, entonces nosotros debemos de ayudarles. Por esa razón, nosotros estamos capacitándonos. ¿Para qué? Para poder ayudarles a nuestros hermanos que en Cristo es posible, que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay poder, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno.